Buenas noches, hermanos y hermanas que están con nosotros en esta oportunidad, en este día, para estudiar nuevamente lo que es la palabra de nuestro Dios. Estamos aquí porque anhelamos de su palabra, anhelamos aprender cada día de ella también, porque ella nos edifica, nos consuela y nos ayuda en todo. Hermano, vamos a estudiar lo que usted puede considerar ahí en la presentación. Lo he titulado de una manera personal. Yo creo que usted también debería hacerlo de una manera personal. ¿Por qué no celebro la Navidad? Hermanos, como sabemos, estamos en una época donde la gente espera con ansiedad la tradición navideña. Hasta se prepara de antemano, un mes antes de noviembre, están hablando de la Navidad. Lo más preocupante no es lo que el mundo hace, sino que algunos cristianos se enredan en esta fiesta que realmente es antibíblica. Y como decía un hermano ahí, lamentablemente también entre las ramas del evangelismo, de evangélicos, han caído en esa trampa, han vuelto nuevamente a caer en esta situación. Bien, la gente dice la Navidad es una época para mostrar nuestro amor, una época de alegría y felicidad. Año tras año hem- hemos, hemos visto, hermanos, que los maestros evangelistas enseñando este tema. Muchos hermanos entre nosotros enseñan este tema, predican este tema. Pero algunos cristianos serán que no han entendido, serán que no han comprendido todavía el mensaje de la palabra de nuestro Dios, o todavía arrastran esta tradición en su vida. Como les decía al principio de ello, hasta las denominaciones, hasta las denominaciones que hasta ellas estaban en contra de la Navidad, la mayoría la han abrazado. Esta tradición humana y dicen, ¿qué de malo tiene celebrar la Navidad? Navidad, nos dicen ellos, nos recuerda el nacimiento de Cristo. La Navidad, donde muchos cristianos se desvelan, compran cohetes, cuelgan el árbol navideño, compran manzanas y uvas que durante el año no compraron. Y corren también a comprar estrenos para sus hijos y para ellos. También, hermanos, se le invita a una cena navideña. Nos dicen que no pueden asistir y asisten. Lástima, hermanos, ver a hermanos en la fe cómo quebrantan los mandamientos de Dios por una tradición que Él nunca la ordenó. También están listos para apoyar y aún para hacer anacatamales y torrejas. No tienen la firmeza de decir, esta época no puedo. Hoy en esta oportunidad quiero mostrarles por qué su servidor o por qué un cristiano no celebra o no debe celebrar la Navidad. Primer punto del estudio, Jesús mandó que recordáramos su muerte, no su nacimiento, hermanos. En Lucas capítulo 22, pasaje conocido por cada uno de nosotros, que habla acerca de la institución de la cena del Señor, nos dice de la siguiente manera en el versículo 19 y 20.
Y tomando el pan y dio gracia y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Bien, según este verso de la Biblia, nos manda a cada uno de nosotros a recordar la muerte de Cristo. Como también 1 Corintios capítulo 11, versículo 26, también remarca el asunto de lo que Lucas nos ha estado diciendo. En 1 Corintios capítulo 11 y versículo 26 nos dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, hermanos, según este pasaje que hemos leído, podemos saber claramente que ni los apóstoles de Jesús ni los primeros cristianos celebraban la Navidad. Algunos quieren, por las redes sociales, poner en la mente que sí los cristianos celebraron la Navidad. Pero según el diccionario del cristianismo, esta fiesta fue instituida en Roma aproximadamente en el siglo III o IV, es decir, en el año 300 o 400 de nuestra era, más de 2 siglos después de la muerte de los últimos apóstoles. Entonces, hermanos, no hay prueba de que Jesús haya nacido el 25 de diciembre. De hecho, la Biblia no revela la fecha de su nacimiento. Otros dicen que posiblemente el 1 de agosto, otros dicen que posiblemente en octubre y sucesivamente. Por lo tanto, no hay una fecha exacta del nacimiento de Cristo. Entonces entendemos que Dios no aprueba la Navidad. No la aprueba, pues tiene su origen en costumbres y ritos paganos. ¿Y qué nos dice la Biblia en cuanto a esas situaciones de ritos del paganismo? Bueno, hermanos, bien. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, nos dice de la siguiente manera, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Y el versículo 17 termina diciéndonos, por lo cual salid en medio de ellos, apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Hermanos, entonces podemos decir que Jesús nunca mandó, ni los apóstoles nunca mandaron que hiciéramos memoria de su nacimiento, pero sí nos enseñan que sí podemos hacer memoria de su muerte a través de la cena del Señor. Punto número 2, porque no deseo hacer lo mismo que la mayoría. Aún algunos hermanos, sabiendo que la Navidad no concuerda con la Biblia y que su origen es pagano, muchas personas lo celebran. Muchos cristianos lo celebran también, pensando que no es algo tan serio y que no vale la pena ir en contra de la corriente. Entonces la Biblia nos anima a usar nuestra capacidad de razonar para tomar nuestras propias decisiones. Romanos capítulo 12, versículo 1 nos dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 12 y versículo 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
El 2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, este pasaje nos enseña también a nosotros a que debemos de usar nuestro razonamiento en esta situación. También nos enseña a valorar la verdad. Hermanos, no es que no nos importe la opinión que otros tengan de nosotros, pero tampoco vamos a desobedecer los principios bíblicos para evitar ir en contra de la corriente. En Éxodo capítulo 23, versículo 2, Dios le dijo al pueblo de Israel lo siguiente. En Éxodo 23, versículo 2, hermanos. Dice de la siguiente manera. Éxodo 23, versículo 2. No seguirás a los muchos para hacer mal. Mire, no seguirás a los muchos para hacer mal. Entonces los israelitas fueron exhortados a no seguirla a la mayoría. Pero en nuestro tiempo, ese es el problema, hermano. Con la mayoría de cristianos, siguen la mayoría de las personas en el mundo para hacer esto que es malo, esto que no es bíblico, según la Biblia. Punto número 3. ¿Por qué no se celebra la Navidad? No deseo quebrantar el mandamiento de Dios por una simple o por una tradición. En Mateo capítulo 15, versículo 3, el Señor Jesús habló a esa gente en cuanto a las tradiciones de los hombres y les dijo de la siguiente manera. Mateo capítulo 15, versículo 3 y luego leemos el versículo 6. Dice, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y el 6 dice, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Bueno, esta era una tradición que esta gente había establecido. ¿Y qué tradición era? Bueno, eran para no honrar a sus padres. Ellos hacían algunas cosas para evitar no hacerlo. Así que Jesús los acusa a ellos de quebrantar e invalidar el mandamiento del Señor. Así que la palabra invalidar, ahí en el versículo viene la palabra griega akuro, que quiere decir quitar autoridad, dejar sin efecto. Ellos querían dejar sin efecto la voluntad de Dios por sus tradiciones, por seguir las tradiciones que habían implementado los ancianos. Así que Jesús les dio una respuesta muy dura, muy fuerte, y creo que si hoy seguimos, hermanos, las tradiciones que el mundo fomenta, ni modo. Las palabras de Jesús serían para todos aquellos que se aferran hasta el día de hoy a sus tradiciones. Y Jesús les dijo en Marcos capítulo 7, versículo 8, lo siguiente, hipócritas, hipócritas. Aquí, hermanos, usa la palabra en este versículo, en Marcos, usa la palabra aferrarse, aferrarse, que es una palabra griega que viene de krateo, que significa echar mano, guardar, abrazar. Entonces esta gente estaba aferrándose, esta gente estaba abrazando las tradiciones. Entonces, ¿cuántos cristianos hoy también en este día viven todavía aferrados, abrazando, mire, echando mano
guardando la Navidad, Semana Santa, Día de los Difuntos y otras cosas más. Hermanos, esta es mi razón fuerte por la cual no me involucro en ninguna tradición que está formulada según los hombres. El mundo no deseo ser hipócrita. Usted sabe quién es un hipócrita y estoy seguro que sí. Y es por eso que no debemos celebrarlo. Punto número 4. ¿Por qué no celebro la Navidad? Porque busco el favor de Dios y no de los hombres. El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas con firmeza las siguientes palabras. Gálatas capítulo 1, el versículo 10, dice de la siguiente manera. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así que muchos cristianos se dejan llevar por las fiestas navideñas porque no desean incomodar a los demás. Amados hermanos y hermanas, he visto muchas cosas de algunos cristianos que se dejan llevar por la actitud de las familiares, amigos y empresas. Ejemplo, familiares ponen luces y árboles de Navidad, otras cosas más, y dicen, es que son mis hijos que hacen eso en la casa. ¿Cuántos no ha escuchado así? ¿Cuántos ha escuchado así? Cuando usted llega o visita a un hermano, mira en algunos ese árbol ahí y se excusa, es que son mis hijos, yo no. Pero está ahí en su casa. Está ahí en su casa ese árbol. Amigos, venid a mi casa y posemos una noche de Navidad juntos. Así dicen los amigos. Empresas invitan a sus trabajadores a una cena navideña y no pueden dejar de asistir. Qué triste, hermanos, es saber que muchos cristianos que buscan estar bien con los demás, menos con Dios, se excusan diciendo, no creo que sea malo. Dios no ha de decir absolutamente nada. Si usted, amado hermano y hermana, busca el favor de los hombres, lo siento mucho, no es un siervo de Dios. ¿Qué es un siervo? ¿Qué es un siervo? Bueno, un siervo viene de la palabra doulos, que significa uno que se entrega a la voluntad de otro. En este caso, si somos siervos, nos deberíamos entregar a la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Señor. Entonces podemos decir qué significa esto, es ser siervo de Dios. Pero si usted se entrega y se aferra a las tradiciones de este mes, sería siervo de la Navidad y no sería siervo de Dios. Es por eso, amados hermanos, que no me entrego ni hago cosas de estas fiestas navideñas. Quiero ser siervo de Dios y rendirme a su voluntad. Las ciudades se adornan, negocios se adornan, las calles son adornadas, los bulevares son adornados con lucecitas. Usted pasa por su colonia, camina por las calles y ven casas adornadas con lucecitas. Y muchos cristianos son tentados a hacer lo mismo. Hermanos, tengamos cuidado con esto. Tengamos cuidado. Hay hermanos que se justifican diciendo que hay muchos hermanos en los Estados Unidos que celebran la Navidad. Algunos, pero el hecho que lo hagan no quiere decir que nosotros debemos hacerlo. Debemos hacer la voluntad de Dios, seguir lo que el Señor nos ha mandado.
En conclusión, hermanos, espero, hermanos, que estos puntos del estudio le pueda ayudar para que no se contamine con esta fiesta navideña que se ha presentado. Aléjese de ello, aléjese de ella, huya de la tradición navideña y de cualquiera que sea, manténgase santo delante de Dios. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, hermanos, así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.